¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Atlántico Noticias en este viernes 8 de enero en el que arrancamos el programa pendientes de este año 2021 que concluyó su primera semana con 230 millones de europeos confinados en Europa, récord de muertes en Alemania y Estados Unidos por coronavirus y con camas hospitalarias agotándose directamente en Reino Unido. Y a eso hay que sumar estado de emergencia en Japón y preocupación en una zona concreta de China. Pues también Latinoamérica enfrenta esta tercera ola con más medidas restrictivas, con mucha preocupación en muchos de los países que están inmersos en el verano austral por el relajamiento de las medidas en las vacaciones de su verano. Los científicos recuerdan que la vacuna va a tardar en dar resultados globales y que la suma de todas las medidas de seguridad que ya conocemos es la clave para evitar contagios. El otro foco informativo de esta jornada sigue estando ahí donde ven esta imagen en directo. Estamos viendo el Capitolio, absoluta tranquilidad en esa ciudad en Washington DC, fuerte presencia policial. En estos momentos son las 8:46 minutos de la mañana y esta zona despierta con relativa calma. Washington, que se blinda a pocos días de que se produzca la toma de posesión de Joe Biden, que llega marcada por ese asalto al Congreso y también, evidentemente, por la pandemia. Pues estamos ahí en directo en Washington. Cristina Caicedo, cuéntanos cuál es la situación hasta ahora. Imaginemos que tranquilidad en las primeras horas de la mañana, ¿no? Bueno, sí, mientras el presidente de Estados Unidos concede finalmente la presidencia, líderes demócratas avisan que pueden considerar un juicio político. Pues enseguida volvemos a Washington para darles la última hora sobre lo que allí ocurre, un asalto al Congreso que se produce en Estados Unidos mientras que los contagios por la COVID-19 siguen aumentando. En plena campaña de vacunación, Europa ya está inmersa en la tercera ola en el continente. Miguel Vega. Sí, Alemania, Reino Unido, Francia e incluso nuestro país comienzan a registrar incrementos de contagios significativos después de las fiestas navideñas. De hecho, incluso Reino Unido y Alemania también registran cifras récord de fallecidos, superando las 1000 víctimas mortales en las últimas 24 horas. Por eso, gran parte del continente europeo comienza a adoptar medidas restrictivas para frenar esta tercera ola de contagios que tiene una curva de expansión disparada en estos momentos. De hecho, también hoy hemos conocido que la vacuna de Pfizer es efectiva para la nueva variante detectada en Inglaterra. Hemos vacunado a 1,26 millones de personas en Inglaterra, 113.000 en Escocia, 49.000 en Gales y 46.000 en Irlanda del Norte. Así que en total, casi 1,5 millones de personas en el Reino Unido han recibido su primera dosis y en 2 o 3 semanas todas tendrán un grado de inmunidad muy considerable. Y China, aunque mucho mejor las cosas allí, tampoco acaba de dejar atrás la pandemia. Hoy les vamos a contar aquí en Atlántico Noticias la historia de Dominic Zhang, que es un ingeniero de 35 años de Wuhan, que permaneció varios meses aislado sin poder ver a su familia como consecuencia de la COVID-19. Su empresa cerró, dice que un año después no ha podido olvidar lo que allí ha ocurrido. Y cada vez hay más expertos que relacionan el éxito de las vacunas con la rápida recuperación económica en todos los sectores en el mundo, también en América Latina. En Colombia, por ejemplo, la campaña de vacunación no arranca hasta principios de febrero, luego lo vamos a ver. Y nada mejor que un nombre llamativo para vender cualquier producto, y eso lo saben muy bien en Argentina, más concretamente unos bodegueros que han conseguido popularizar uno de sus vinos gracias a una frase que no les va a pasar inadvertida. En un ratito ven ese anuncio al completo. Bueno, vamos a regresar en directo hasta Washington y vamos a saludar de nuevo a la compañera Cristina Caicedo, que nos va a contar pues cuál es la situación a esta hora en la capital de los Estados Unidos, en Washington DC. Cuéntanos, Cristina, adelante. Bueno, un ambiente más tranquilo en el área metropolitana de Washington, sin embargo, con un ambiente alto en seguridad. Como podemos observar,
las imágenes y bueno, yo me encuentro un poco más hacia las afueras de la ciudad, en el estado de Maryland y Virginia todavía continúan los altos niveles de seguridad. Se ha desplegado la Guardia Nacional tanto del estado de Maryland, 2.000 efectivos, tanto como del estado de Virginia, 2.000 efectivos. La policía de Washington, metropolitana de Washington, ha arrestado alrededor aproximadamente de 60 personas de lo que ocurrió el pasado miércoles, en donde bueno, las manifestaciones y los enfrentamientos entre la policía y aquellas personas que apoyan al presidente Donald Trump. También se anunció lamentablemente la muerte de ahora 5 personas. En el día de hoy se anunció la muerte de un oficial de policía del Capitolio en estos enfrentamientos. La Policía Metropolitana de Washington también a través de los medios locales está solicitando la ayuda del público para poder identificar algunas de las personas que ingresaron de manera violenta al Capitolio en las horas de la tarde del miércoles 6 de enero, en donde precisamente las personas que estaban apoyando al presidente Donald Trump luego de que él dio el discurso en las horas de la tarde de este día, en donde se estaba llevando a cabo la ratificación del colegio electoral, en donde cada uno de los estados hace el conteo de los votos electorales del pasado 3 de noviembre, en donde el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris ganó el mayor número de votos del colegio electoral. Entonces estamos por ver estos días, próximos días, claro, qué ocurre. Más miembros de su gabinete, perdón, sí, continúa, perdón. No, te preguntaba, Cristina, disculpa la interrupción, desde luego, que sigue sobre la mesa la posibilidad de que Donald Trump sea relevado de su cargo antes del día 20, lo está exigiendo la presidenta de la Cámara y muchos otros cargos políticos. Bueno, sí, en el día de ayer tanto el líder del Senado o el próximo líder del Senado, Chuck Schumer, como la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, solicitó al vicepresidente y a los miembros de su gabinete que consideren llamar la enmienda número 25, que es relevarlo de su cargo. Sin embargo, ni el vicepresidente ni nadie de su gabinete lo ha considerado. Otra opción es considerar un juicio político, pero esto todavía no se ha realizado. Un juicio político tomaría más tiempo. Recordemos que el presidente está por salir de su cargo en alrededor de 14 días. Esto tomaría un poco más de tiempo. Evidentemente, pues Cristina Caicedo, gracias por atendernos con esa última hora desde Washington. Un saludo desde Canarias. Gracias. Bueno, seguimos nosotros adelante porque ya decía Cristina Caicedo desde Washington que Donald Trump finalmente ha reconocido la victoria de Biden y asegura que va a haber una transición pacífica y CIAR. Sin embargo, hay muchos que piden directamente su cese, ya nos lo contaba nuestra compañera. Así es, porque como bien dices, Marta, parece que a Trump le han hecho falta 2 meses y un asalto al Capitolio para reconocer a Biden como nuevo presidente y para afirmar que el 20 de enero habrá una transición pacífica. Miembros de su partido republicano también han comparecido para intentar desinvolucrarse de ese asalto violento al Capitolio el pasado miércoles. Incluso han dimitido hasta 11 personas de su gabinete, entre ellos el secretario de Transporte o la secretaria de Educación, pero parece que esto no es suficiente. Como decimos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha pedido al vicepresidente Mike Pence que recurra a la enmienda número 25 para relevar a Trump de su cargo y si no lo hace el Partido Demócrata abrirá un impeachment. Esto es un proceso de destitución que precisamente es lo que están pidiendo cientos de manifestantes en ciudades como Atlanta, en Georgia. Como decimos, parece que estas declaraciones no han sido suficientes para el Partido Demócrata, ya que el daño parece que ya está hecho. Ahora el Congreso ha certificado los resultados y la nueva administración se inaugurará el 20 de enero. Mi enfoque ahora se centra en garantizar una transición de poder pacífica, ordenada y sin problemas. Este momento exige sanación y reconciliación. Y casi 48 horas después siguen llegando imágenes, testimonios de lo que ocurrió ahí en el interior del Capitolio y la mayoría de los analistas coinciden en que es uno de los fallos de seguridad más graves de la historia reciente de Estados Unidos, Iciar.
Así es, ahora el debate se centra en esa coordinación y forma de actuar de los cuerpos y seguridad de Estados Unidos. De hecho, vamos a escuchar unas declaraciones a un excongresista, también a varios periodistas que allí se encontraban ese 6 de enero, y lo vamos a hacer de la mano de nuestros compañeros de la Alianza Informativa desde Puerto Rico. I know your pain, I know you're hurt. Vinieron armados, ¿verdad? Y vinieron a tomar el Congreso de los Estados Unidos porque el presidente le dijo, están robándote a ti. We had an election that was stolen from us. ¿Qué palabra utilizó Giuliani? Vamos al combate. Este excongresista no salía de su asombro por la poca fuerza de seguridad que llegó hasta el Capitolio. Conversamos con un periodista asignado al Congreso sobre el operativo de seguridad que normalmente se implementa. Para este tipo de manifestaciones generalmente reciben apoyo externo, ya sea de la policía del Distrito de Columbia o incluso de la Guardia Nacional o de policías que vienen de Virginia y Maryland. Hubo un caso en el que sacaron por la fuerza a una protesta a favor de los derechos de los discapacitados y fue unas imágenes terribles, obviamente de policías sacando a discapacitados, arrastrándolos. Y bueno, ayer no se notó ese tipo de fuerza policial. En Estados Unidos hay dos mundos, ¿verdad? Está el mundo del hombre negro, del hombre latino, de los hombres y mujeres de color y los blancos. Congresistas han hablado de iniciar un proceso de residenciamiento. La comisionada residente en Washington, Jennifer González, no cree que sea viable. Creo que hacer un proceso como este pudiera inflamar aún más los ánimos, ¿verdad?, de sus seguidores y pudieran haber, ¿verdad?, más situaciones de violencia. Otra alternativa sería aplicar la enmienda 25 de la Constitución que declararía incapacitado al presidente. Cuando se activa la enmienda 25, el vicepresidente y la mitad del gabinete mandan una carta al Congreso y entonces el Congreso le manda una carta al presidente está constitucionalmente obligado a mandar una carta al presidente a preguntarle si está de acuerdo o si puede responder. Yo creo que lo de ayer es el punto final, ¿verdad?, de lo que ningún político debe hacer. Bueno, pues durante el asalto al Capitolio muchos se preguntaron, y ha sido una pregunta reiterada, qué habría pasado si en vez de ser ciudadanos blancos, ya lo apuntaban en la anterior información, hubieran sido personas afroamericanas las que hubieran protagonizado este triste episodio. Lo que van a ver es de hecho una comparativa entre la actuación de la policía en las recientes manifestaciones del movimiento Black Lives Matter y el asalto al Capitolio. Las imágenes de la izquierda, con muchas muestras de violencia, de fuerza policial, incluso a personas blancas, corresponden a esas manifestaciones de la protesta. Las de la derecha recogen ejemplos de cómo se actuó durante el asalto de esta misma semana. La comparativa la ha realizado un medio especializado en redes sociales y rápidamente se ha hecho viral. Bueno, pues imágenes para la reflexión. Vamos ya con otros asuntos porque según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la recuperación económica de toda la región depende directamente de la vacuna contra la COVID-19. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha dicho que la vacunación en ese país tan afectado va a iniciarse no pronto, va a ser en febrero. Jair Díaz desde Bogotá nos lo cuenta, ha hablado con expertos sobre las proyecciones económicas en ese país y también para Latinoamérica. La crisis económica desatada por la COVID-19 deja la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la recuperación en esta región dependerá de las vacunas para el coronavirus. Es una realidad que cuando ya la población esté vacunada, vamos a poder salir de nuevo, viajar y recuperar aquellos sectores que han sido destruidos por las cuarentenas y por el miedo que ha generado el virus. Para la CEPAL, el proceso de vacunación es clave, ya que Latinoamérica es la región más golpeada del mundo por la crisis sanitaria. Las extensas cuarentenas han sido uno de los mayores factores que impactan en la recesión económica. Sin embargo, en ese contexto es que es muy bienvenida la noticia de la vacuna y empezará a aplicarse en los grupos más vulnerables de la población. Colombia cuenta con más de 1,5 millones de contagiados y más de 40.000 muertes. Es uno de los países más afectados por la pandemia y prevén iniciar la campaña de vacunación a principios de febrero. Los recursos invertidos y presupuestados por el gobierno para esta pandemia han sido significativos y en ese sentido
la deuda ha tenido que subir sustancialmente para poder cumplir con estas obligaciones. Según este estudio, la cifra de crecimiento económico para este 2021 será de 3.7% y estará condicionada a la agilidad del plan de vacunación de los gobiernos latinoamericanos. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Pues ya ven, la economía no solo de América Latina, del mundo entero, lastrada por la crisis sanitaria de la COVID-19. El continente americano no ha conseguido reducir contagios desde que se detectaran los primeros casos en marzo de 2020 y ahora, Miguel, hay muchos países que están anotando récord de contagios. Sí, varios son los países latinoamericanos que registran cifras récord de contagios en las últimas 24 horas, coincidiendo precisamente con las vacaciones de verano y provocando aglomeraciones en muchas regiones donde los ciudadanos disfrutan de esas vacaciones de verano. Por ejemplo, Colombia registra en las últimas 24 horas 17.500 nuevos positivos y 340 fallecidos. Ecuador supera los 1.000 nuevos contagios, Argentina 19.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas y 150 víctimas mortales, pero Brasil sigue siendo el país más afectado del continente latinoamericano, con más de 80.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas y con una cifra escalofriante: 1.500 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas por la COVID-19. Brasil registró hasta mitad de la tarde de este 7 de enero 968 nuevas muertes por la COVID-19, con lo que superó la marca de las 200.000 víctimas por la pandemia desde que se registró el primer caso el 26 de febrero pasado. A las 5 de la tarde hora local y sin contabilizar todos los datos del día, Brasil acumulaba 200.011 muertes por la enfermedad y casi 8 millones de contagios. Las cifras confirman a Brasil, con sus 210 millones de habitantes, como uno de los epicentros globales de la pandemia, siendo el segundo país con más muertes por la COVID-19 después de Estados Unidos y el tercero con más casos después de la nación norteamericana e India. La fatídica cifra se alcanza sin una fecha para iniciar la campaña de vacunación contra el coronavirus, algo que ya es una realidad en cerca de 50 países, incluyendo algunos de América Latina como Argentina, México y Chile. La marca fue registrada igualmente en momentos en que el país vive una segunda ola de la pandemia sin haber superado la primera. Brasil viene registrando en los últimos días más de 1 millar de muertes diarias, algo que no ocurría desde septiembre. Sin embargo, el presidente brasileño Jair Bolsonaro insiste en su posición negacionista y asegura que el país no está atrasado en el proceso de vacunación y que la mitad de la población no desea vacunarse. Y otro de los países más afectados del continente americano es Chile, que también se encuentra en plena época estival, dejando imágenes de playas abarrotadas, sin mascarillas, sin distanciamiento social y tampoco sin medidas de control de la COVID-19. Suma en las últimas 24 horas más de 4.000 positivos y ya contabilizan más de 630.000 contagiados de la COVID-19 desde que comenzara esta crisis sanitaria. Ahora el gobierno pone todo el foco en una campaña de vacunación que por el momento sigue siendo insuficiente. Así lucen las playas de Chile, bañistas tomando el sol sobre la arena y los restaurantes a rebosar. Esto sucede pese al avance de la segunda ola de contagios de la COVID-19. Jenny Márquez es residente de Viña. Sí, muchísima. Mira, vuelvo a decirte, más que todo el resto del año. Yo sé que, claro, también ha sido el cambio de clima, que llegó el verano, aunque pareciera que la gente dijeron verano, vacaciones, y la gente pensó que el virus se había ido de vacaciones. El gobierno chileno habilitó esta semana un permiso de vacaciones para aquellos que viven en ciudades con restricciones de movilidad por la pandemia. Gerardo Bermúdez pudo constatar la situación en las playas. Pareciera, por lo menos en la teoría, todo está y pareciese ser más fuerte, pero hay veces ni las mismas policías las cumplen. La región de Valparaíso, a la que pertenecen balnearios como Viña del Mar o Concón, está siendo una de las más afectadas por el rebrote de la COVID-19, pero en los últimos días no para de recibir visitantes, sobre todo provenientes de Santiago, donde rige una estricta cuarentena los fines de semana. Bueno, pues el alarmante número de nuevos contagios también en Panamá, y seguimos con el repaso, ha llevado a acelerar la construcción incluso de hospitales de campaña para seguir atendiendo a los afectados ya en fase de recuperación. Nos lo cuenta María de Gracia.
Se espera que el Hospital Campaña, ubicado en los estacionamientos del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja del Seguro Social, esté listo en las próximas semanas. Aún se trabaja en la adecuación para la atención de pacientes de COVID-19. Tiene capacidad para 40 pacientes. Nos encontramos dándole las adecuaciones finales y vamos a utilizarlo para pacientes COVID convalecientes, que son pacientes que se han recuperado de la enfermedad pero quedan dependientes de oxígeno. Entonces son pacientes que tienen una baja atención pero que ocupan cama en el hospital. Porque hay áreas como cuidados intensivos que se encuentran a su máxima capacidad. Bueno, nosotros tenemos un porcentaje de ocupación de 80-90%, pero en una área, cuidado intensivo, prácticamente estamos rasgando las camas porque no hay. Y porque nosotros realmente somos un hospital receptor de las otras instalaciones. También se trabaja en las adecuaciones del Hospital Campaña instalado en los predios del Hospital San Miguel Arcángel, en el distrito de San Miguelito, y se estima que pueda recibir pacientes a finales de enero de 2021. Y eso nos permite liberar al cuarto de urgencia de esa gran cantidad de pacientes y asimismo entonces tener camas para los pacientes más graves en las unidades de cuidados respiratorios especiales. Se informó que se está en el proceso de nombramiento de los médicos y enfermeras que atenderán en este hospital. María de Gracia, TVN Noticias. Bueno, pues mientras en América no consiguen salir de esa ola de contagios, Europa ya está inmersa en la tercera, que vuelve a saturar hospitales de varios países. Esto preocupa mucho, Miguel. Sí, por eso en plena campaña de vacunación, Alemania, Reino Unido, Francia e incluso nuestro país comienza a reforzar las medidas de restricción para frenar una curva de expansión que no para de aumentar en las últimas semanas. De hecho, el ministro británico Boris Johnson ha anunciado que ya se han vacunado en el país más de 500.000 millones de personas y que la vacuna de Pfizer es efectiva con la variante de la COVID-19 que apareció en el país hace tan solo unas semanas. Pero los contagios siguen aumentando en el país, ya que el Reino Unido suma en las últimas 24 horas más de 50.000 nuevos positivos y una cifra dramática, más de 1.000 personas han perdido la vida por la COVID-19. Pero también la cifra de nuevos contagios en España sigue siendo muy preocupante. Superamos los 40.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas y según el gobierno todavía no se han registrado esos contagios durante las fiestas de Navidad. Pero Francia también sigue teniendo la misma tendencia y suma en las últimas 24 horas más de 20.000 nuevos contagios. Francia va a continuar con su cultura, hostelería y establecimientos de deporte cerrados a fin de evitar un agravamiento aún mayor de la pandemia. Lo hace con una situación sanitaria preocupante, pero menos grave que la de varios de sus vecinos. Aunque el virus circule en Francia ligeramente menos que en la mayoría de nuestros vecinos, la situación sigue lejos de ser normal. El nivel de contagios en nuestro país sigue siendo elevado e incluso tiene tendencia a progresar desde mediados de diciembre. Francia también acelerará su campaña de vacunaciones y va a exigir una prueba PCR negativa para poder entrar al país desde Reino Unido y Sudáfrica, países donde se han detectado nuevas cepas muy agresivas del coronavirus. Como mínimo, según Castex, los bares y restaurantes no podrán abrir sus puertas hasta mediados de febrero. En cambio, cines, teatros, museos, salas de espectáculos y centros deportivos solo quedan cerrados por el momento hasta finales de este mes. Todos estos sectores llevan sin abrir desde el inicio del segundo confinamiento a finales de octubre, por lo que cumplirán al menos 3 meses sin actividad. Las últimas cifras sobre la pandemia en Francia arrojan 2.705 millones de casos y más de 66.500 fallecimientos. Bueno, de Alemania tampoco llegan buenas noticias. El país, de hecho, registró 1.188 muertes por COVID en las últimas 24 horas. Es un nuevo récord, un triste récord de fallecimientos por la enfermedad. Además, más de 31.000, casi 32.000 nuevas infecciones. Eso sí, la incidencia acumulada es de 136,5 casos por cada 100.000 habitantes. Esto está lejos del máximo de 197,6 que se alcanzó el pasado 22 de diciembre. Ya ven, datos preocupantes, datos que sobrecogen. Vamos a irnos hasta Alemania para volver a hablar con Raquel López, que es canaria de Tenerife, que vive en Bundesland Bayern, en el pueblo en concreto de Landersberg am Lech. Raquel, gracias por atendernos un día más. Hola, buenas tardes, Marta, gracias a ustedes. Claro, hablábamos hace unas semanas, en diciembre, porque eres además estudiante de la rama sanitaria, enfermería geriátrica, de la situación en ese momento, en diciembre ahora, los datos de muertos sobrecogen, ya decíamos.
Sí, ya llevamos casi una semana completa sobrepasando los 1.100 muertos y ha sido complicado. Y de hecho, con las nuevas medidas que han impuesto que van a imponer desde la próxima semana, pretenden frenar un poco en los contagios, pero no se sabe todavía cómo va a evolucionar, debido a que en las Navidades y en fin de año pues siempre se ha reunido la gente, así que veremos cómo se desarrollan los contagios. Claro, porque esto que está ocurriendo en Alemania, evidentemente estas cifras terribles de fallecidos, decimos casi 1.200 en las últimas 24 horas, no responden exactamente a lo que ha ocurrido, igual que en España, en estas fechas navideñas. Eso habrá que esperarlo para las próximas semanas. Sí, exacto, porque entre otras cosas lo que dicen muchos de los medios de comunicación es que durante las fechas navideñas se ha dejado de hacer test masivos y la gente ha dejado de acudir a hacerse los test. Es lo que comentábamos, las Navidades han dado como un pequeño foco de esperanza y de reunión a la gente y un poco de relax ante tantas restricciones. Pero esta semana ha sido un vuelco total con las nuevas restricciones que han impuesto, que son bastante duras y que han traído bastante polémica. La gente está bastante revolucionada con respecto a las nuevas medidas. Claro, ¿en qué consisten esas nuevas medidas? ¿Nos puedes hacer un resumen? Imaginamos que, no sé si hay toque de queda o cómo está la cuestión. Sí, al toque de queda que ya estaba impuesto desde diciembre, había toque de queda que se prolongaba de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Han impuesto ahora que se alarga el confinamiento total, solo están abiertos los supermercados y demás comercios esenciales. Hasta el 31 está prácticamente todo cerrado. Y una de las novedades que han impuesto ahora mismo es el tema de donde la incidencia es superior a 200. No se puede, la gente tiene restricción de movilidad, no pueden moverse más allá de 15 kilómetros para cosas esenciales como ir al médico, ir a comprar y demás. Entonces, esta restricción ha hecho que la gente pues esté pues un poco más con miedo en el cuerpo, pero bueno, creo que todo va a ser para bien, porque en ciertos sitios, en ciertas ciudades se nota un poco el descenso de contagio y esperemos que estas medidas nos traigan un poco más de luz y de mejora. Desde luego, porque imaginamos que en tu caso, que trabajas pues como estudiante de enfermería geriátrica en contacto con personas mayores, que son las que están llevándose la peor parte, imaginamos que habrá cundido el desánimo con estas cifras y con este endurecimiento de las medidas que nos has contado, ¿no? Pues sí, la gente está totalmente saturada, desesperada, entre comillas, para ser vacunada. Muchos te preguntan si tú te vas a vacunar, si no te vas a vacunar y por supuesto, deseando poderse vacunar. Lo que pasa que ahora, no sé si se habrá escuchado, obviamente, el tema de la logística de la vacuna está yendo más lento de lo esperado, la gente tiende a desesperarse un poco, pero sí es verdad que, bueno, la gente es comprensible. La verdad que la cultura alemana hace que la gente sea bastante comprensible dentro de las circunstancias en las que nos estamos moviendo. Efectivamente, que no son nada fáciles y que está viviendo ahí en primera persona pues Raquel López, enfermera, estudiante de enfermería, casi enfermera ya, ahí en Alemania, a la que agradecemos muchísimo que haya estado de nuevo con nosotros, Raquel. Que vaya todo bien y quizá volvemos a hablar en otra ocasión. Esperemos que para contar buenas noticias o mejores, cuando menos. Eso esperemos que sí. Muchas gracias a ustedes y un saludito. Bueno, un saludo para Raquel en ese pueblo de Alemania donde las circunstancias son tan complicadas. Y aquí en España, por los datos que tampoco mejoran, hay una buena noticia. En los próximos días se va a comenzar a recibir las primeras vacunas de Moderna y se prevé que antes de 2 meses haya en España más de 600.000 dosis. España se prepara para la llegada de las primeras dosis de la vacuna de Moderna, unas 600.000 hasta mediados de febrero. Vamos a recibir, conforme nos comunica la compañía y de acuerdo con los contratos que tenemos firmados, 600.000 dosis en las próximas 6 semanas. Las primeras esperamos recibirlas entre 7 y 10 días. Y ya ha explicado que la llegada de la nueva vacuna no altera el plan ya establecido en función de grupos poblacionales y lamentó el caso de una residencia de mayores de Valdemoro en la que se habría administrado la vacuna a no residentes. Justamente el registro de vacunación que hemos puesto en marcha permite detectar estos casos, porque de forma anonimizada permite saber características de las personas que se han vacunado, a qué grupo pertenecen y por tanto es una herramienta que nos permite verificar. Respecto a las diferencias en el ritmo de vacunación entre comunidades,
y ya confía. Que en pocos días todos adquiriremos una velocidad de crucero y habrá ya un ritmo de vacunación similar en todas ellas. La vacuna de Moderna, que fue autorizada este miércoles por la Agencia Europea del Medicamento, tiene la ventaja de que puede almacenarse en neveras convencionales, incluso por encima del punto de congelación. Sanidad no prevé retrasar la administración de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y mantiene su pronóstico de inmunizar al 70% de la población en torno al verano. Pues queremos analizar esta situación que les hemos descrito tan preocupante con Lucas González, que es epidemiólogo, médico especialista en gestión de pandemias, además divulgador. Nos atiende de nuevo desde Escocia. Lucas González, bienvenido de nuevo. Buenas tardes. Pues era de esperar esta situación al inicio del año. ¿Se podía prever algo tan complejo con esta fotografía que hemos hecho de todo el mundo? Se podía prever. Es la combinación ideal, entre comillas, de invierno, un virus que está acelerando y una situación pandémica, una situación de vacunas que todavía no le cogemos el truco porque es difícil de gestionar. Claro, sobre todo porque se pensó que la vacuna era pues lo que venía y que iba a solucionarlo todo, pero claro, había una euforia inicial que no se corresponde al proceso que es muy largo de la vacuna, todavía hay que esperar mucho tiempo, ¿no? El problema es que tenemos la obligación de acelerar porque el virus está acelerando. La aparición de estas variantes nuevas, la de Inglaterra y la de Sudáfrica, parece que no es mucho porque aceleran un 50%, pero acelerar un 50% es pasar de multiplicarse por 2 por 2 por 2 a multiplicarse por 3 por 3 por 3. Hagan el cálculo en una libretita y verán que esto cambia las cosas radicalmente. Es pasar de estar en una situación de ciclista de alta montaña que vas cuesta arriba a una situación de cohete. Es tremenda. Es muy peligrosa. Efectivamente, eso es lo que puede haber pasado, por ejemplo, en Reino Unido, una situación que conoce perfectamente Lucas González, que vive ahí en Escocia en particular, también en Escocia están en confinamiento. ¿Esto es lo que ha podido pasar, toda esta progresión tan geométrica que está describiendo? Efectivamente, y lo que está ocurriendo a medida que nosotros hablamos es que está habiendo una presentación, una conversación pública de los expertos alternativos al gobierno, que están diciéndole al gobierno, mira, que esto que estás haciendo no es suficiente. Están hablando de que las medidas hay que darles otra vuelta de tornillo a todas y cada una de ellas, todas las medidas que tenemos planteadas de medidas privadas de mascarilla, ventilación y distancia, hay que añadirle un sistema de control de casos y contactos mucho mejor y test posiblemente rápidos, habría que ver cómo se hace eso. Todo eso hay que meter el acelerador porque es que nos persigue el virus nuevo, que es muy peligroso. No porque sea más mortal, sino porque es más rápido. Claro, más rápido en cuanto a contagios. Entonces, por eso está ya apuntando Lucas González a esa teoría del queso suizo famoso que insiste una y otra vez, porque lo que hace esta teoría es reconocer que ninguna de las medidas por sí sola da resultados, sino que hay que sumarlas todas de tal manera que todas las capas pues cubran todos los agujeros que pueden quedar. Ahí está la clave, porque la vacuna, para que sea efectiva, pues tiene que tardar todavía algún tiempo. Va a tardar tiempo. Entonces, cada una de las medidas hay que mejorarla. Las mascarillas, ponérselas mejor que antes. La ventana, abrirla más que antes. La distancia, tener mucho cuidado con eso. No es momento de relajarse, es momento de apretar el acelerador para huir de esta situación. Porque ahora mismo estamos en una situación peligrosa en la que nuestro éxito, nuestro fracaso se va a contar en fallecimientos y en ingresos y en casos de COVID prolongado, que es la otra parte de la enfermedad que la gente no está viendo, que es lo que estamos viendo en el Reino Unido. Un 10% de la gente tiene síntomas 3 meses después de haber empezado la enfermedad, aunque empezaran leves, y un 5% siguen teniendo síntomas 6 meses después de la enfermedad. Claro. No es para relajarse este virus. Claro, y sobre todo porque estamos viendo que las medidas a las que ha aludido dentro de esa estrategia Lucas González tienen que ver con las responsabilidades personales, pero luego a medida que se van rellenando también importan las que tomen las autoridades, que deben ser más incluso restrictivas. Yo sé que están siendo restrictivas, quizá un poco tardías a su juicio. En parte tienen que ser restrictivas y pronto, porque un incendio dámelo pequeñito, no me dejes que el incendio crezca. Y la otra cuestión es que hay que dar apoyo, es decir, hay que reconocer y hay que insistir en eso mucho, tanto por parte de los gobiernos como por parte de los vecinos. Tenemos que reconocer que la persona que se aísla está haciendo un servicio público y ese servicio público hay que apoyarlo y hay que financiarlo, hay que hacerle la compra al vecino. Y si eres gobierno tienes que facilitar económicamente la situación.
Están haciendo un servicio público. Claro, quizá recordar lo que vivimos en marzo aquí en España, en la que todo el mundo cuidaba de las personas mayores. Ahora parece que nos hemos relajado por completo. Ahora ya me pongo en España. Después de las fiestas navideñas hemos visto cómo se ha vivido igual que si no hubiera pandemia, pero con mascarilla puesta. Esto, a juicio de Lucas González, ¿puede tener repercusiones complicadas en las próximas semanas cuando empiezan a notarse los contagios que quizás se hayan producido? Lamentablemente lo sabremos y lo sabremos con retraso cuando ya no se pueda hacer nada. Mi preocupación real como persona que ha trabajado mucho en salud pública es que las acciones que hay que tomar son las que hay que tomar ahora. Claro. Ahora estamos previniendo que las cosas se líen de cara a febrero. Bueno, pues esperemos que así sea, que la gente pues tome conciencia de que la responsabilidad personal es crucial al tiempo de las medidas que ponen las autoridades. Lucas González, un placer como siempre. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, pues seguimos adelante. Un año después de que todo comenzara en un mercado de Wuhan, en China, Dominic Zhang, son muchos vecinos de esa localidad que aún no han conseguido superar las consecuencias de la pandemia. Ya decimos, esa persona es un ingeniero de 35 años que perdió su trabajo después de estar varios meses en cuarentena. Pasó meses aislado por una neumonía de la que no se sabía prácticamente nada. No pudo ver a su hija en medio año y su empresa se vio obligada a cerrar. Dominic Zhang, un ingeniero de 35 años, no olvida los episodios más traumáticos vividos hace ahora un año en Wuhan ni las secuelas que ha dejado. It takes time. Everyone needs some time. Maybe 2 or 3 years later, they can get back to real normal life, economically and psychologically. Yeah, it needs time. Cuando surgieron los primeros casos, los residentes de Wuhan hacían vida completamente normal. Y cuando las autoridades aconsejaron que no salieran de sus casas, ya era demasiado tarde. Su suegro cayó en coma y falleció, mientras que él, el último de la familia en presentar síntomas, fue aislado junto a 800 personas en una de las unidades de cuidados intensivos que se improvisaron en pabellones y centros de convenciones de Wuhan. Ahora muchos continúan usando la mascarilla, a pesar de que la ciudad no detecta contagios locales desde mediados de mayo. Poco a poco la normalidad vuelve a Wuhan un año después del comienzo de la pandemia. Bueno, una imagen optimista por lo pronto que nos va a llevar en directo a Madrid, porque está previsto que entre hoy y mañana ha comenzado ya a nevar. La nieve puede dejar registros e imágenes históricas. Así que Silvia Mascareño, cuéntanos qué se espera para las próximas horas. Pues a las 6 de la tarde hora peninsular, Madrid estará en alerta roja, y es que Filomena amenaza con dejar gran parte de la región y también aquí la capital bajo un manto blanco de unos 15 o 20 centímetros de grosor, algo a lo que esta ciudad no está acostumbrada. No vivíamos algo similar desde hace casi una década y por entonces no nevaba con tanta intensidad. Protección Civil lleva mandando el mismo mensaje en las últimas horas: mejor quedarse en casa, no salir y sobre todo no coger el coche, porque hay varias carreteras afectadas. De hecho, incluso se van a cerrar los principales parques, también el Parque del Retiro, porque lo peor está por llegar. Seguirá nevando esta tarde y mañana, y a partir del lunes se desploman los termómetros, llega el hielo y estaremos varios grados por debajo de los 0 grados. Gracias a Silvia, que ha soportado históricamente esa nevada que está cayendo ya justo a esta hora en la capital de España y que va a ser incluso más intensa las próximas horas. Y además aquí en Canarias lo han podido ver en directo en esta casa. Les hemos contado el desembarco de los pasajeros y de la tripulación de ese ferry de Fredolsen, que se encuentra atrapado desde ayer en el muelle de Gaete, en Gran Canaria. La embarcación aún no ha podido ser remolcada, pero con ayuda de la Salvamar sí que se ha podido evacuar a las personas que iban a bordo. Isaías Santana, ¿están ya todos en tierra? Sí, a esta hora la buena noticia es que podemos decir que todo el pasaje ya se encuentra en sus casas. Pasaban las 11:30 de la mañana cuando se decidía evacuar a todas las personas que iban en el interior de ese buque. Los primeros en salir eran aquellas personas más vulnerables, entre ellas una madre con un bebé de tan solo 7 meses en sus brazos. Todo tras intensas horas de trabajo durante la noche, la madrugada y por la mañana. Un remolcador, 2 embarcaciones de salvamento marítimo, así como 2 pesqueros han intentado por todos los medios sacar esta embarcación de la compañía Fredolsen de esta zona rocosa, una tarea que ha sido imposible y que también se ha visto complicada pues por el estado del mar. Ahora lo que preocupa es la pérdida de combustible del Ventago Express, de esta embarcación de la compañía Fredolsen.
Bueno, pues en el Telenoticias 1 les darán la crónica al completo de lo que ha ocurrido y también la última hora. Nosotros seguimos con los publicistas argentinos que siempre han destacado por la calidad de su publicidad. Ahora una campaña ha logrado que un vino se esté vendiendo como rosquillas y que esta publicidad se haya convertido en viral. La etiqueta 2020 LPQTP ha catapultado las ventas de este vino espumoso argentino cuyo nombre remite a un fuerte insulto. 2020. La puta que te parió. Pues ahí ven, todo un guiño para quien lo beba, que recuerde que este 2020 pasado ha sido un año traumático y que lo recuerde como se merece. Dicen desde la bodega que quieren mandar ese año al lugar que le corresponde. Han dicho desde allí pues que se lo quieren tomar con humor. Y diferente. 2020. La puta que te parió. Bueno, pues ahí ven esos publicistas argentinos que han logrado que este vino se haya vendido, pues como decíamos, como rosquillas. Y este viernes 8 de enero se celebra el nacimiento de dos de los artistas internacionales más célebres de todos los tiempos. Hoy Elvis Presley habría cumplido 86 años, pero David Bowie habría cumplido 74. Del británico además se conmemora este domingo el 5º aniversario de su fallecimiento, así que con su música les vamos a dejar por esta semana. Regresamos el lunes y ahora mismo llega el Telenoticias 1 con la información de las islas. Pasen un buen fin de semana. Go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more.